Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida de parte de la Universidad Autónoma de Occidente, especialmente la especialización de Comunicación y Periodismo Digital, modalidad virtual, que vamos a abrir el próximo semestre. Con nosotros le damos también la bienvenida al invitado Andrés Camilo Osorio, él es subeditor de Medios Digitales del País, comunicador y magíster en Gerencia de Innovación, de Proyectos de Innovación Social. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros y muchas gracias a la universidad por la invitación a este diálogo hoy, esta tarde. Ok, buenas tardes a todo nuestro público. Ahí vemos que nos están comunicando pues por el chat. Bueno, digamos que esta webinar básicamente es precisamente de lo que trata la especialización, que es los cambios que ha traído con la digitalización, la forma en que los medios han tenido que asumir esta nueva tecnología y los cambios que con ella pues, ha traído, ¿sí? Entonces, Camilo, cuéntanos un poco, tú desde el medio, ¿cómo están viviendo precisamente los medios esta digitalización? Y supongo que con esto de la pandemia también ha tenido una relevancia bastante el asunto de las tecnologías digitales. Sí, yo creo que iba a empezar como a hablar con una palabra en la que todas ya están un poco agotados y es esto de reinventarse, que con tantos días que llevamos ya de cuarentena, este tema de la reinvención al comienzo sonaba muy bien y ahora suena un poco agotador, pero creo que si a todas las personas en diferentes sectores y empresas les pasó, ¿y alguien se conoce? Si en todas las empresas hubo una necesidad de reinventarse por las condiciones en las que empezó y en las que nos puso la pandemia, pues a los medios tradicionales como en el que yo trabajo, a pesar de estar en el equipo digital, también. Entonces creo que sin duda, a pesar de que todo se ha traducido y se ha volcado a lo digital, la gente está muy interesada en seguir el paso de lo que ha pasado con la pandemia, pero también de otro tipo de información a través de canales digitales, pues ha sido un reto, primero, seguir el ritmo al todo el flujo de información que hay constante sobre COVID, que es por montones, por todos lados, y además de eso, el reto también de encontrar información adecuada, ideal y pertinente en un mar de desinformación también. Entonces creo que ha sido un proceso de aprendizaje para todos, así estuviéramos en el equipo digital. Y evidentemente durante esta temporada, pues los tráficos y el consumo de contenidos a través de plataformas digitales ha crecido muchísimo en comparación pues con lo que pasaba en otros meses, no solo en el país, sino que ha pasado en todos los medios nacionales. Hace poco la República sacó un informe de cómo había crecido el tráfico en la mayoría de los medios en toda Colombia, pero especialmente señalaba como esa importancia o esa validación que le ha dado la audiencia y los usuarios a los medios de comunicación tradicionales, volviendo otra vez a como creer a las marcas y medios que tradicionalmente hemos relacionado con el periodismo y menos a las pequeñas páginas, las fanpage, los emprendimientos que se caracterizaban por información un poco más de nicho o que cubrían información y cubren todavía información muy similar a la que hacen los medios de comunicación tradicionales, como la audiencia ha vuelto un poco más a reencontrarse con los medios tradicionales. Esa creo que ha sido también una gran alerta que nos ha dado en la pandemia de porque entender por qué los usuarios se están volviendo otra vez a estos medios tradicionales que en todo el tiempo cuando se ha hablado de los cambios que ha introducido el Internet y la digitalización, se ha enfatizado pues en la crisis que ha golpeado a los medios de comunicación tradicional, tanto sus sistemas de financiación como en sus sistemas de producción de contenido. Entonces creo que aquí hay un comportamiento interesante que vale la pena analizar de por qué está ocurriendo esto, pero a la vez tener presente para cuando volvamos a la normalidad de la que nos hablan,
conservar esa relación filial que teníamos con esa audiencia que volvió y no que no se vuelva a ir cuando crean que ya todo vuelve a la normalidad. Creo que hay muchas cosas allí a partir de esto que estoy diciendo, porque no quiero sonar que estoy desacreditando a los nuevos emprendimientos, porque soy partidario de que hay que crear muchas cosas más, pero sí me parece relevante que especialmente en esta pandemia, pese a todos los retos que teníamos de informar, la audiencia ha vuelto a los medios de comunicación tradicionales para buscar información. Especialmente como a estos medios que son, digamos que ya tienen una tradición y se han reconocido como medios principales de digamos, de la región o del país, ¿no? Sí, o sea, a mí me ha parecido muy llamativo porque lo que habíamos notado era que el tipo de comportamiento de los usuarios era más bien como yo ya lo vi en otras páginas, piensen un poco en el contexto de Cali, de las diferentes páginas que hay a través de Facebook, que hay muchas dedicadas a información de coyuntura, un accidente de tránsito, un incendio, un homicidio, que de pronto aparecía más rápido en esas páginas de Facebook o de Twitter y con menos tiempo en medios de comunicación tradicionales. Entonces había como esa competencia de quién informa primero. Lo que ha pasado es que si bien eso sigue ocurriendo, la gente pareciera preferir un poco más al medio tradicional porque de alguna u otra forma siente un poco de temor de que está consumiendo información que no está verificada, que tal vez tiene vacíos, y es entendible porque estamos en un contexto en el que todos estamos con mucha incertidumbre constantemente. Todo el tiempo hay cambios, cada día hay un anuncio diferente. Entonces, como tanta información, tantas voces nos hacen dudar y a eso le sumamos la incertidumbre de las condiciones sociales, económicas que tenemos, pues creo que eso ha permitido de que vuelva esa relación cercana con los medios tradicionales. Ahora bien, cuando todo vuelva a ponerse más similar a lo que vivíamos antes, ¿cuál va a ser el comportamiento de la audiencia? ¿Qué va a pasar si seguimos en ese contacto cercano o si más bien vamos a volver a perderlos porque se trata tal vez de un boom? Y digamos, ese trato con el público, me imagino que ya debe ser más interactivo, ¿no? Porque digamos que mirando antes de la digitalización, el público básicamente se limitaba a ser lector, o sea, no había una forma de contactarse con el medio. Pero bueno, ya la digitalización lleva 30 años y supongo que a partir de estas publicaciones que hacen no solamente en su página .com.co, sino que también dentro de las redes sociales que ustedes tienen oficiales, igualmente hay una interacción más cercana con el público y me imagino que hay otro tipo de relación que ya no se trabaja como antes con simplemente tener lectores. Exacto, sí, definitivamente creo que ya hay un otro tipo de relación con los usuarios, especialmente ahorita que todos producimos contenido, que cada persona con su dispositivo, sea cual sea la gama, puede enviar un contenido, ha contribuido muchísimo a la producción misma de contenido durante la pandemia, porque por las limitaciones también hemos visto que menos reporteros están en la calle, menos fotógrafos, menos personas haciendo video, y eso implica que hay que conseguir esos insumos de otra manera, y la contribución de los usuarios ha sido clave, de la gente enviando sus propios testimonios, grabándose en casa, grabándose con las condiciones que tenga, y luego enviárselo a los periodistas en este caso, o a los otros profesionales de la comunicación que hacen ya el respectivo tratamiento. Sin embargo, ¿qué creo yo? Que nos falta todavía mucho, que a pesar de que llevamos, como mencionas, 30 años en procesos de digitalización, nos cuesta un montón cambiar el chip de cómo debemos comunicarnos con los demás y especialmente cómo adaptarnos a las nuevas formas en las que se comunican los otros. Y creemos que tenemos que seguir en estas casillas del periodismo tradicional. A mí me ha parecido muy interesante durante la pandemia cómo hemos visto a través de los canales de televisión, de las transmisiones en vivo, todos los errores técnicos que hay, que la cámara no tiene las mismas condiciones de calidad y vemos que
están en vivo en el noticiero y le dan paso a un periodista, a un presentador que no escucha porque pues están trabajando con las maneras en las que se pueden resolver las situaciones. Y antes eso nos preocupaba mucho y era como un terror que saliera mal. Ahora, por las condiciones, la audiencia entiende eso y entiende que todos estamos bajo otro tipo de protocolos y entonces se entiende esa forma de relajarse, de que la gente se puede equivocar como algo natural. Eso hace parte de las formas de comunicarnos en digital. Por ejemplo, sabemos que está tronando para los que están en Cali. Si hubiera una falla en este momento y tuviéramos que reactivar, pues todos somos conscientes de que eso hace parte del proceso de la comunicación digital y que la gente cada vez está más interesada es en los contenidos que encuentran el fondo y menos en las formas. Y yo creo que eso nos ha permitido, es uno de estos aprendizajes que nos deja la pandemia, de que podemos comunicar con lo que tenemos en casa, con herramientas diferentes, con mucho más, un lenguaje más tranquilo, más relajado, porque finalmente eso conecta mucho con la audiencia. La gente siente un poco más de empatía porque sabe que él es un ser humano. Finalmente, lo que valida es la rigurosidad de la información, que todo se dé con calidad, que no le mientan, que no lo confundan, que le expliquen, que esa es la función que tenemos los comunicadores y periodistas. Bueno, entonces, Camilo, veo que hay como muchos cambios que realmente tenemos que afrontar hoy en día como comunicadores y esos cambios implican nuevos retos, Sí, ¿cierto? sí. Y no solamente, o sea, hemos identificado que hay, por ejemplo, retos con el público, retos en términos de darle más atención al contenido, retos también de cómo circular la información, retos también de cómo mantenerse el medio. Entonces, yo quisiera que tú nos contaras, por ejemplo, a qué nuevos retos hoy en día el comunicador tiene que enfrentarse, especialmente pensando desde el ámbito periodístico. Yo creo que hay uno por el que podemos empezar a hablar y es los nuevos lenguajes, las formas en las que se está comunicando las personas. Si bien ahorita cuando hablabas, mencionaste que el comportamiento de las personas y de los usuarios ha cambiado mucho en cuanto a los medios, su relación tradicional con los medios, es decir, no somos meros espectadores, ustedes acá, los que están conectados, pueden interpelarnos, participar, comentar, grabar y hacer cualquier otro tipo de contenido con este mismo live porque tienen las posibilidades. Cuando entendemos que la gente hace eso, puede hacerlo porque tiene cómo hacerlo, eso nos implica de que nuestra función como comunicador y periodista no puede ser solamente la transmisión, no puede ser solamente como que emitimos un mensaje. Tenemos que comprender esa forma en la que se comunican los demás, en la que se comunica la gente en el momento contemporáneo para ser más complejos, llevar nuestra comunicación a otro nivel. Aquí, por ejemplo, diría como para que nos quede un poco más claro es el miedo que tenemos muchas veces a los nuevos formatos, las nuevas aplicaciones que empiezan a tener fama y reconocimiento y se vuelven de consumo masivo. Ya hemos visto que Facebook tuvo su momento, Twitter también, cada una de las aplicaciones se va transformando en otros tipos de características y agrupando a su audiencia a estas. Vemos que hay un boom de TikTok ahorita que venía ya hace rato siendo consumida por niños y adolescentes, pero como no era tan masivo, creíamos que eran que los niños estaban jugando allí, experimentando, pero nadie le prestaba atención. Luego vemos que hay otras personas que llegan a esta aplicación y aparece, ya empieza a salirnos en las noticias, lo vemos en otras redes sociales y es otro tipo de comunicación. Cuando me refiero a esos nuevos lenguajes, es eso, no necesariamente que nos tengamos que ir a abrir un canal en TikTok, puede ser, pero lo interesante es entender por qué esa forma de comunicación funciona, por qué a la gente le gusta compartir, descargar, grabarse haciendo retos en un minuto o en menos de un minuto, combinar música. ¿Qué nos dice eso de la forma en la que se comunican los niños y adolescentes o otros adultos que finalmente luego van a pasar a ser la población que trabaja, que va a consumir los medios? Entonces, si una persona desde niña viene grabándose en TikTok,
editando por su cuenta en su celular, manipulando la música, descargando stickers, memes, pues en unos años esa persona generalmente no se va a enganchar con un texto larguísimo que encuentra en un papel. Si no hay una interacción mayor con el papel que le implique otro tipo de experiencia, porque es que desde los 5 o 6 años se está manipulando y editando en su celular. Lenguaje. Entonces creo que ese, por ejemplo, es uno de los grandes retos. Entender cómo se está comunicando la audiencia, cómo, por ejemplo, el chiste de la tía de WhatsApp, de que mi tía solamente me manda fakes, pero bueno, ahí tenemos entonces una audiencia que es una audiencia que podemos calificar adulta, que está muy enganchada con WhatsApp. ¿Por qué no le informamos de esa forma en la que se producen las cadenas, con sentido, con responsabilidad, para desmentir las mismas cadenas? Que si ustedes ven alguno, no sé si tiene en las cuentas bancarias les ha llegado, qué es lo que está usando ahorita el mercadeo y el marketing, entendiendo esas formas de comunicación para cambiar el lenguaje. Yo siento que a veces el periodismo tradicional se demora un poquito más en entender eso y adaptarlo a las formas narrativas. No la misma velocidad en que lo hacen otro tipo de profesiones, especialmente el mercadeo y la publicidad. Eso, los lenguajes. O sea que vamos ya más allá de pensar en lenguajes como texto, video, imagen fija y audio, o lo sonoro. O sea que Sí. ahora además debemos de conocer estos nuevos lenguajes en términos de cómo se comunican en diferentes plataformas. Exacto. Yo no diría incluso porque pasa muchas veces cuando que tenemos ese miedo de que es que como yo no, soy malísimo editando video o lo mío realmente es la escritura y la lectura, entonces no puedo hacerlo, soy incapaz o me da susto o lo desecho. Y digo, no, de esa forma no me parece. Yo creo que si bien uno no tiene las destrezas para hacer de todo, puede entenderlo y puede arriesgarse. Y lo que nos ha llevado a lo que nos empuja todo el tiempo al desarrollo tecnológico es a que tenemos cada vez más las herramientas para hacerlo. Cada no sé cuántos meses hay un nuevo lanzamiento de un smartphone que tiene más cámaras, más aplicaciones, más capacidad. Cada vez hay más personas con acceso a internet o a planes de datos con más capacidad. Entonces, hay las condiciones y yo creo que si hay alguien que está en el marco de la comunicación, el periodismo o en el mercadeo, podría empezar a probar, porque es que las personas que no están en estas carreras ya lo hacen y funcionan, que es el caso de los youtubers, los instagramers, gente que naturalmente tiene una empatía con estos canales y empieza a experimentar y ve que hay una audiencia a la que le interesa y que responde a esos contenidos. Lo que yo creo es que tenemos que, como comunicadores, entender eso y saber cómo podríamos adaptarlo a la información tradicional en nuestro caso, o a la información institucional, para justamente luchar contra lo que tanto nos quejamos, que es las falsas noticias, la desinformación. Justamente que tocas ese tema, cuéntame en estos momentos, por ejemplo, los medios cómo están trabajando este asunto de las fake news o noticias falsas, cómo están, digamos, logrando hacer también, eh, tener que, digamos, no solamente no caer en ellas, sino Sí. también, digamos, tratar de desmentirlas, porque en últimas ustedes también sirven como un filtro de información para el público. Yo creo que es complicado, que a pesar de que hace parte de la base de la formación en comunicación y la base en la formación en periodismo tradicional, es complicado porque hay mucha gente informando y hay mucha gente enviando contenido. Pero hay también la información falsa. Hemos aprendido a identificar como su anatomía, sus características, que tienen un común denominador. La forma en la que se viralizan, la mala ortografía a propósito, el uso de adjetivos y de formas de transmitirle miedo a las personas, ya debería ser una alerta. Yo no digo que seamos invencibles y que no caigamos, porque es muy fácil caer en falsas noticias. Porque una persona cercana a ti te puede enviar por WhatsApp un video de algo que esté pasando
que tú no viste, pero confías mucho en esa persona, tu mamá, tu papá, tu tío, te puede estar mandando y te dice, miren, esta persona la acaban, se está muriendo en el Parque de las Banderas, tiene COVID, y ponen el video y te lo manda a tu papá. Y tu papá te dice, sí, es que yo estaba ahí. Pues, cuando uno tiene una relación tan cercana con alguien que te envía y tú ves algo tan impactante como las imágenes que veíamos de Guayaquil, para que todos pensemos más o menos en lo que estoy tratando de decir, de la Tremendo. derrumbándose en las calles, que no sabemos específicamente qué tiene, se pone en redes sociales en este contexto, todos podemos caer. Y además con la agilidad y la velocidad en la que circula la información en este momento, es muy fácil caer. Lo que yo creo es que el reto es mantenerla como la barrera para poder, así sea alguien en la que confíes mucho, de desconfiar del contenido por impresionante que parezca, para hacer lo que nos enseñan desde los primeros semestres, sí, aquí hay estudiantes de comunicación, y es verificar, preguntar, preguntar. Y entonces, eso, digamos que eso para los comunicadores. Pero si hay alguien aquí que no es comunicador, pero que recibe esa información, es también esa responsabilidad que tenemos ahorita del daño que hacemos cuando emitimos este tipo de cosas sin saber, dejándonos llevar por nuestros miedos, que no tenemos ni idea si la gente que se derrumbó allí tiene COVID o no, y decir que alguien se está muriendo por COVID en una plaza, solo por poner un ejemplo, sin verificar y sabiendo que para que se identifique que tenga esa enfermedad hay unos protocolos, un proceso, unos días, unos exámenes, pero generamos un impacto grandísimo en otra persona que puede estar teniendo un problema de depresión, de ansiedad en su casa y que no tiene esa formación para diferenciar y hacer lo que yo digo que deberíamos tomar barrera en el asunto y pensarlo, porque pues que esa no es su labor. Su labor es mirar el contenido. Entonces yo creo que nos implica mucha más formación en este momento, luchar contra las falsas noticias. ¿Qué creo yo que ha cambiado un poquito la percepción que tienen las personas de este tipo de información? Lo que pasó el 21 de noviembre en Cali con La los marcha. no tanto con la marcha, sino con lo que pasó en la noche en Ah, Cali, ¿verdad? De que se metían a las unidades, de que se iban a robar, bueno, todo que fue realmente un tema de viralización de contenido, de falsas noticias, de falsos ladrones, de falsas personas atracando por toda la ciudad, que generaron un clima muy fuerte de desestabilización, tanto para la ciudad como para psicológicamente para las personas, que duró como más o menos una semana. Ver al otro día que nada había pasado en los medios tradicionales, yo creo que generó un cambio, así sea pequeño, en las personas que compartieron masivamente esta información. Entonces, ya teníamos ese antecedente de lo que nos ocurrió en Cali y en Colombia, porque pasaba también en Bogotá, y recuerden que la gente en Bogotá decía, eso es lo mismo que pasó en Cali, no crean, pero todo el mundo seguía creyendo. Entonces, bueno, ya tuvimos ese caso, vimos que no pasó nada, comenzamos a desconfiar. Creo que ahorita en la pandemia han habido algunas cosas que no han tenido ese impacto por esa desconfianza que la gente empezó a tenerle al contenido viral, a las cosas que no parecen que vinieran realmente de una fuente oficial. Sin embargo, es súper difícil cuando ves que hay mandatarios, gente con cargos altísimos que confunden a la audiencia, que tiran noticias falsas también. Entonces es muy complicado para los periodistas. Creo que hay que desconfiar y prepararnos todo el tiempo, estar en constante actualización de cómo hacer mejor nuestro trabajo. ok, me parece bastante interesante porque básicamente o sea, si el público tiene que tener criterio para saber cómo y de qué parte informarse, pues digamos que el que está en la labor de informar y el que está en la labor de precisamente comunicar, tiene una responsabilidad hoy en día más grande que en cualquier otro momento, porque él mismo puede también caer dentro de estas, digamos, noticias falsas, ¿no? Quisiera también que nos comentaras un poco
sobre esto de que dijiste ahorita al inicio, de que cada día hay algo nuevo con lo digital, que eso es como la gran carrera en la que nos pone la digitalización, es que todos los días o por lo menos cada 6 meses tenemos que afrontar, digamos, una nueva tecnología o una nueva plataforma dentro de esta tecnología o incluso nuevos comportamientos o nuevas tendencias en donde ponerse al día cada vez es más complejo. Entonces, cuéntame un poco sobre esta actualización constante que nos deviene a nosotros estar, digamos, a la par, ¿no? Es un reto grandísimo, no solo para los comunicadores, sino para todos en general, porque siento que nos implica estar en una constante alfabetización tecnológica. Yo creo que a pesar de estar en lo digital, todavía desconocemos muchísimo de términos, formas en las que se produce y se difunde la información en la actualidad y estar al ritmo del desarrollo tecnológico, del desarrollo de las ingenierías, por ejemplo, es diferente para nosotros en nuestra formación. Tenemos otro tipo de ritmos. La gente que trabaja en humanidades, que trabaja en ciencias humanas, entenderá que manejamos siempre otra forma de comprender a los demás y de comprender los problemas sociales. Pero si no nos montamos en ese ritmo, pues nos quedamos atrás. Yo creo que la esencia de la comunicación, del método, los patrones siguen siendo los mismos con algunas mejoras, cambios, alternativas, pero eso es más fácil de adaptar a las nuevas plataformas. Finalmente, si miramos nada más hace unos años, había un boom de MySpace y MySpace se acabó y ahorita está Spotify. O era MSN Messenger y ya eso ya se acabó, no le volvieron a prestar servicio, actualización y ya se crearon otras plataformas, WhatsApp, Messenger de Facebook, otras formas de comunicarnos con la misma manera instantánea en la que también compartimos música, fotos, imágenes. Allí, o sea, básicamente cambiamos de aplicaciones, pero las formas de comunicación siguen siendo las mismas. Que las podemos renovar, claro, pero es entender cómo podemos adaptarnos relativamente rápido para que el mensaje que queremos enviar funcione en diferentes plataformas. Es entender cómo se comunica la gente, qué podemos entender de los cambios de esa comunicación, pero preservando la finalidad misma de la comunicación y del periodismo, de explicar, de ampliar, verificar. Entonces yo creo que es más bien eso, de que sí tenemos que estar en constante actualización, con una disposición más de apertura para entender cómo funcionan las nuevas aplicaciones, los nuevos desarrollos y cómo adaptamos eso a lo que ya sabemos hacer. Ahorita estamos teniendo el debate que comenzó justamente con falsas noticias, 5G en Cali, 5G en Colombia. ¿Qué es 5G? Entonces deberíamos estar en este momento comenzándonos a preguntar qué es este desarrollo tecnológico que está trayendo las empresas de telecomunicaciones. Esto es un tema comercial, esto inicialmente no parece algo que nos toque, pero eso puede cambiar en alguna forma algo de la manera en que enviamos mensajes, construimos comunicación y qué deberíamos entonces estarnos preguntando nosotros como comunicadores, periodistas, como publicistas, expertos en marketing sobre esto que ya está llegando a las ciudades, sobre lo que la gente ya se está preguntando porque no lo entiende y como no a nadie se lo está explicando bien, comienza a creer en falsas noticias. Okay. Digamos que en todo esto que tú me estás manifestando y me estás planteando, siento que también los medios están como en una obligación de generar más contenido que antes. Y especialmente por ese asunto del tiempo, ¿no? Que ya antes tú decías que estábamos en la competencia de quién publica más rápido, pero digamos que manteniendo la responsabilidad de comunicarlo bien. Sin embargo, pasa que ahorita hay distinción incluso de medios para medios, contenido para medios digitales y o para ciertos medios y para otros no, porque en últimas, pues estamos viendo que cada plataforma casi que maneja un lenguaje distinto y por tanto cada contenido va de acuerdo a esas plataformas. Entonces,
hay que producir más contenido. ¿Cómo están llevando esa parte los medios de comunicación? Sí, yo creo que antes, unos 2 o 3 años atrás, teníamos esa presión de que hay que producir contenido al por mayor y difundir a lo más rápido que fuera, y el que pegue primero pega más rápido. Entre los comunicadores y periodistas, el tema de la última hora es súper importante, de quién tiene la chiva primero y quién la tira. Eso sigue funcionando claramente, eso es como un indicador entre el gremio de quién tiene primero una primicia, quién la pega y quién saca más notas al día. Sí, eso está muy relacionado con el tema de la pauta, de los ingresos, pero yo creo que también hay un interés cada vez mayor de las personas en consumir contenido de calidad y que responda a sus necesidades y a sus intereses. Y por eso hemos visto que cada vez hay más nichos de información, audiencias más segmentadas, y tal vez por eso cada vez hay más aplicaciones. Porque si bien todos tenemos Facebook, Instagram, Twitter, preferimos una red social más que las otras, y tal vez consumimos más información en esa red social. Si hay un montón de portales de información, pues la gente finalmente prefiere tal vez ver Noticias Caracol, o ver Noticias RCN, o leer El País de Cali, a leer El País de España. ¿Por qué? Tiene una afinidad con esas marcas. Entonces yo creo que hemos pasado de este tema de hay que producir por producir a lo que marca, por así decirlo, a empezar a producir contenido de mayor calidad, entendiendo cómo funciona nuestra audiencia, que la digitalización nos ha permitido segmentar y conocer cada vez que nosotros accedemos a un portal, a una aplicación, dejamos unos datos allí que permiten hacer un arquetipo de quiénes somos nosotros, de nuestros intereses. Cada vez eso está más medido, y eso permite entonces diseñar contenido a medida y tener una relación más cercana con los usuarios. Tal vez por eso creo que hay cada vez más aplicaciones. Entonces, también eso nos permitiría que el reto, además de poder cambiar la comunicación y adaptarla a diferentes canales, es entender a quién le hablamos y poder comunicarle oportunamente a esa persona que le hablamos en esas aplicaciones. En el país, por ejemplo, está muy claro que hay un gran porcentaje de los usuarios que están en Cali. Si bien hay mucha gente leyendo por fuera de Cali, hay un gran porcentaje de personas que están en Cali. Entonces, si nosotros titulamos que hay un incendio en un Cali, yo creo que la mayoría de nuestra audiencia va a entender de qué le hablamos, porque sabemos que es un Cali. Okay. Pero si eso ocurre en Noticias Caracol, en RCN, va a ser más difícil que otra persona haga clic con eso, porque no tiene ni idea. O sea, se está quemando la ciudad. ¿Cómo así que se está quemando un Cali? A eso me refiero. Nos ha permitido la segmentación de los usuarios conocer tanto a qué porcentaje de personas y qué cualidades tienen, que podríamos llegar a definir esos detalles. Entonces creo que ahorita el reto es comenzar a comunicarle a esa audiencia que queremos, con la que tenemos cercanía, y que eventualmente en algún momento nos podría ayudar a pagar una suscripción. Que esa finalmente es otra de las grandes preocupaciones de los emprendimientos. ¿Cómo pasar a tener una fidelización con los usuarios que luego puedan convertirse en suscriptores que me paguen? Claro. O sea, yo creo que esa es la gran pregunta que ahorita los medios están teniendo, y yo creo que también muchos estudiantes y comunicadores están precisamente en ese debate de cómo lograr que el contenido que yo produzca también genere ingresos, ¿no? Entonces, siento que uno de los grandes retos que tiene ahorita los comunicadores también es probablemente volverse casi que su propia empresa desde la media digital, ¿o tú qué dices? Yo creo que hay como una deuda de pensarnos la comunicación por fuera del romanticismo de que comunicamos por comunicar, que eso no funciona mucho en las otras carreras. Hay muchas otras carreras donde la gente entiende que la palabra empresa no es algo a lo que le debemos tener miedo, y entonces está todavía este tema de que comunicamos por la objetividad, por el compromiso social, que son absolutamente válidos, no quiero que se malinterprete, pero creo que también deberían incentivarse más los emprendimientos y las otras formas que tenemos para comunicar, porque si bien, como lo hemos dicho en el transcurso de la conversación, hay más personas interesadas cada vez más en nuevas aplicaciones, en nuevas formas de comunicar, eso también es un nicho de mercado.
porque como los demás no lo estamos haciendo, porque la característica de nuestra manera de informar es otra, porque la identidad corporativa tiene sus limitaciones, como cualquier otro tipo de características, bueno, cada vez hay más espacios por llenar. Entonces creo que hay una gran oportunidad de reinventarnos no solo en la forma en la que comunicamos y hacemos periodismo, sino en la forma en la que hacemos empresas periodísticas que pueden tener otros rasgos que cuestionamos en los medios que no nos gustan. Aunque no me gusta este medio porque siempre falta estas fuentes, tiene este tono. Bueno, pues esas formas que nos da la digitalización de cuestionar, de decir que esto ya no me gusta, me da también la oportunidad de empezar a crear. Es difícil, claro, es muy complicado. Las personas que hayan administrado o que se hayan lanzado a crear, por ejemplo, páginas de Facebook, que pasa mucho en Cali, de noticias, ven que es muy difícil pasar de tener una fanpage con muchos seguidores a capitalizar eso luego a un tráfico en una página de internet y luego volver eso una página que al menos comienza a funcionar con pauta y que con la pauta programática de Google natural me llegue aunque sea un ingreso, que es muy complicado porque nos implica otros conocimientos, nos implica pasar de lo que sabemos hacer, que eso nos podría llevar a ampliar un poco más de lo que sabemos hacer como comunicadores y nos enseña a estas otras cosas que no nos encontramos ya en el hacer, de cómo funciona el SEO, el marketing digital, eso que tiene que ver conmigo como periodista si quiero emprender, hasta el cómo manejar una empresa, cómo administrar mis equipos, cómo hacer mi estrategia corporativa, que son unas cosas que generalmente nosotros inicialmente como comunicadores parecieran interesantes. Mira que incluso muchas veces cuando un youtuber pasa al Instagram o al contrario un instagramer pasa a YouTube también le cuesta, ¿no? Y muchas veces se posicionan en una plataforma pero en la otra no. Y los ingresos realmente ellos empiezan a diversificar para obtener ingresos por otras vías, precisamente por el asunto de que la idea es de tener ingresos a partir de lo que yo hago y del contenido que yo genero, ¿no? Que eso es como algo que es muy actual, ¿no? Veo que tenemos muchos retos los comunicadores, un montón. ¿A qué escenarios crees tú que nos vamos a enfrentar? Por lo menos, pues a largo plazo es muy difícil con la digitalización, pero por lo menos a mediano plazo, ¿tú qué crees que escenarios vayamos a encontrarnos, a toparnos? Pues, por ejemplo, en uno cercano del que nos tocó ya y que ya pues, o sea, como que nos arropó la ola y pasó, es por entender datos que hace rato se nos venían diciendo en las tendencias de periodismo de que era importante pensar el periodismo de datos, estudiar el periodismo de datos y pues como que no, eso todavía no tocaba mucho a los periodistas en ejercicio y bueno, llegó la pandemia donde no hemos tenido sino datos y lo difícil que es para nosotros como comunicadores manipularlos, llevarlos a una tabla, interpretarlos, hacer gráficas, y que eso sería vital para mejorar las formas en las que se comunica. Piensen todos en los datos que recibimos todo el día. Nosotros estamos todos los días, nos informan desde el ministerio que van números tales de casos de COVID-19, pero no hemos llegado todavía a esa parte de información detallada de que cuántos de esos casos son activos, cuánta gente en serio se recuperó, cuánta gente está en las UCI, cuánta gente está en hospitalización. ¿Eso qué quiere decir realmente? Por eso la gente nos dice, no entiendo si creció la curva, si se aplanó, y escuchamos a los epidemiólogos, a los expertos, porque no tenemos esas capacidades de traducirle a la audiencia realmente lo que significan estos números y esos datos. Ese, por ejemplo, es un reto que ya nos habían advertido hace rato en tendencias del periodismo y no Periodismo de datos. periodismo de datos. Entonces, ese, por ejemplo, era uno cercano. ¿Qué creo que pasa a futuro? Que tenemos que sí o sí comenzar a entender las nuevas formas en las que se comunica la gente y cambiar las formas de comunicación. La forma en la que tradicionalmente emitimos los mensajes. Eso creo que es el reto de empezar a experimentar, tratar de cambiar las maneras de comunicación, volcarlas a otro tipo de canales, porque eso sí está pasando ya y cada vez va a ser más de más atención porque la gente ya está en los celulares, o sea, ya eso está
entendido por todos. Todos estamos pegados a nuestros teléfonos celulares. Entonces tenemos que empezar ya a hacer contenidos que se adapten a esa pantalla, que respondan a los datos de esas pantallas, al tiempo que le dedique la gente a estar en un celular. ¿Por qué funciona Parchís en cuarentena, que es jugar parqués? Porque eso llama la atención de los demás y la gente se queda horas jugando en este tipo de aplicaciones. ¿Qué nos dice eso de la forma en la que tenemos que comunicar? Bueno, que ya el entretenimiento incluso cambió. Y como vuelvo y digo, es más, se dan cuenta más rápido los profesionales de otras carreras que los comunicadores y periodistas. Ese es un reto de a mediano plazo. Ok, listo, bendito, tenemos un escenario que entonces nos indica también que entre las actualizaciones que hay que hacer, por lo menos desde la perspectiva de la comunicación, es empezar a manejar realmente cifras. Y cifras no solamente en términos de lo que tú decías para poder generar contenido, sino para poder también entender qué está pasando con, digamos, el público que está con nosotros en nuestro medio. Sí, hay un tema ahorita en digital que cambia, que hace parte de los cambios en el periodismo tradicional y el periodismo digital. Y es que como podemos saber segmentar a la audiencia y sabemos qué pasa con los contenidos, podemos medirlo. Y nosotros no estamos muy acostumbrados a medir. Exacto. A medir, medir nos permite hacer indicadores, nos permite entender por qué la gente no lee tanto, o si lee o no, si eso es falso o cierto, ese mito de que la gente en internet no lee, de que la gente solamente ve videos. La digitalización nos permite acceder a estadísticas de qué pasa con los contenidos que hacemos. Esas estadísticas están pensadas inicialmente para generar ingresos, porque esto finalmente es un negocio. Detrás de todas esas plataformas hay negocios multimillonarios. Si nosotros como comunicadores nos ponemos el reto de empezar también a entender esas estadísticas de los contenidos que hacemos, podemos mejorar la forma en la que hacemos contenido o podemos reinterpretarlas, desafiarlas, crear otras cosas para ver si funcionan o no. Y eso nos permitiría entender mucho más el comportamiento de la audiencia digital o entender cómo funcionan los niños de cierta edad, qué está pasando con los adultos que están consumiendo contenido, qué está pasando con los millennials, qué les está interesando. Eso lo hace muy bien la gente que le interesa producir ingresos. Yo creo que ese es nuestro reto, entender, comenzar a preocuparnos por eso, y eso generalmente pasa como desapercibido y necesita que implica en nosotros estudiar, buscar información, interpretarlo. Ese, por ejemplo, me parece clave a mí ahorita, entender que como estamos dejando rastros en todo lo que hacemos digitalmente, podemos además empezar a medir esos rastros que dejamos para hacer periodismo, para hacer nuevos medios, nuevas formas de atraer a la audiencia. Bueno, son las 4:15 y yo creo que ya es momento como de que nuestra audiencia y público pues participe. Entonces, tenemos aquí ya algunas preguntas. Te voy a decir la primera. Esta es de Rodolfo Gómez y dice, te pregunta, ¿cómo fue la transición de tu experiencia como periodista por el medio impreso a periodista digital? El cambio de esa lógica de producción. Vale, gracias, Rodolfo. El cambio es el tiempo, porque los periodistas digitales tienen menos tiempo de hacer unas cosas que son muy imprescindibles, interesantes y con las que soñamos todos, y es tener tiempo de ir a hablar con alguien, sentarse a tomarse un café, entrevistas de 2 horas para conocer más a una fuente que nos interesa y luego sentarnos con el café a escribir una gran historia, un gran reportaje, que es como nos pinta el periodismo tradicional muchas cosas. Uno piensa y estudia cómo se producía la información de los grandes escritores, uno anhela a tener esas mismas posibilidades. Pues eso no funciona así. Cada vez hay menos tiempo para producir y tienes que tener la capacidad de esa misma entrevista que ibas a dedicarle 2 horas, hacerla por teléfono, ahorita en pandemia por WhatsApp o por Zoom,
y extraer la información que requieras como para hacer una noticia que es rápida o para hacer un contenido más condensado de más tiempo. Yo no creo que estemos perdiendo, asegura mucha gente en el romanticismo de que no podamos los digitales salir tanto a la calle a verificar. Claramente eso es súper importante, pero creo que hay muchas más formas de hacerlo ahorita y que no tener esa posibilidad de esos tiempos no quiere decir que no se pueda hacer periodismo de calidad. Ese es un cambio trascendental, los tiempos de producción. Pero el otro cambio que me parece a mí que es clave es que en digital entiendes si realmente lo que tú estás haciendo, escribiendo, produciendo en video, en audio, funciona o no. Generalmente las artes, los humanistas, los periodistas, hay cierto ego de que mi idea es la mejor, mi texto es el mejor, mi texto nadie más lo puede escribir, y por eso escribo 7 hojas sobre este texto, que sé que es mi idea y mi pasión, y la publicas en un periódico, en un tabloide, en un libro, y lo pones allá en la librería, o lo regalas. Tú no tienes ni idea si eso realmente la gente lo leyó o no. En digital, sí sabes, sí puedes medir, puedes tener el feedback de la audiencia que te dice que texto tan malo, tenías errores de ortografía, y creo que esto nos permite, como comunicadores, como creadores de contenido, ser más rigurosos con la forma en la que comunicamos. Porque es que ya la gente nos está midiendo en tiempo real, nos comenta, puede desafiar esa forma en la que estás comunicando y decir, esto te lo robaste, o esto ya estaba inventado. Creo que esa parte de conocer, entender a la audiencia, es un cambio grandísimo en las formas de hacer periodismo tradicional, no solo en papel, sino en los otros medios también. Que realmente así, o sea, comprender la audiencia no es la llamada a la radio de la gente opina. Sí, eso hace parte de esa relación con los usuarios. Eso lo sabemos hace mucho rato. Pero comprender a la audiencia es poder verificar todas estas posibilidades que nos da lo digital, pues si realmente a la gente le interesan nuestros contenidos, y si le interesa a 10 personas y yo quiero dejar que quedarme con esas 10 personas, bueno, pues quedo con esas 10 personas apenas como un nicho. Bueno, la siguiente pregunta es de Catalina. Okay. Catalina pregunta, ¿cómo marcar la diferencia como profesionales de la comunicación teniendo en cuenta que ya todo el mundo tiene un celular? Puede grabar, puede transmitir, hacer mensajes, ser reportero ciudadano, es decir, con las nuevas tecnologías mucha gente está en capacidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo marcar esa diferencia con esas otras personas? Sí, yo estoy un poco como en desacuerdo con esa categoría de los reporteros ciudadanos que nos han vendido algunos medios tradicionales, porque grabarte y mandar un video no es hacer periodismo. Exactamente. Que tú se lo mandes a un noticiero que hay un hueco en la calle, que hay un accidente, no te hace reportero. Y creo que nosotros como profesionales tenemos que defender eso. Eso no es hacer reportería. Reportería implica otras cosas y por eso la gente va a la universidad, se capacita, estudia, sigue estudiando después de que se gradúa del pregrado, porque realmente hay un proceso de conocimiento, hay herramientas, hay cosas que tenemos que saber hacer, que aprendemos constantemente. Entonces, si bien todos tenemos ahorita, bueno, no todos, una gran mayoría tiene un potencial de ser productor de contenido, lo que nos podría diferenciar ahorita es la rigurosidad con la que hacemos la información. Porque es que todos están transmitiendo el hueco, todos estamos comunicando sobre COVID. ¿Qué puedo hacer yo con mayor rigurosidad que los demás estén haciendo para diferenciarme? Y eso solo lo aprendes con las básicas del periodismo, y es que tu contenido pues esté validado, que no estés entregando información superficial y falsa, que sepas leer a la audiencia y puedas conquistarla con una nueva forma narrativa, que seas constante y no sea un contenido de un día que se movió a los 2 meses, ¿no? Que seas constante con la producción de tu contenido. Si tu interés es lanzarte como creador de contenido en algún tipo de plataforma, haciendo noticias, por ejemplo, pues que sea en serio y que sea una constancia y que se vea que estás allí, que estás haciendo las cosas bien, que no estás difundiendo información falsa, que te estás cuidando de hacer las cosas con ética y con responsabilidad. Porque, claro, otras personas van a sacar el mismo video,
pero el tuyo, nadie va a decir, aquí mintieron, porque allí está sustentado de que no mentiste. Entonces hay una relación diferente entre la audiencia con tu contenido, porque yo veo el video en diferentes partes. Puede que le dé me gusta a todos, pero al tuyo le comento y al tuyo vuelvo nuevamente porque ya tuve una relación de que te creo, que me explicaste bien, me conquistaste, entonces vuelvo nuevamente a tu contenido, a tu marca y establezco una relación diferente y vas creciendo en comunidad de audiencia. Esa voz diferencial, que parte de la rigurosidad, es la clave para tener una voz propia ahorita donde todos son potenciales comunicadores. Muy chévere eso que nos estás diciendo, la rigurosidad y de no solamente ganarnos la confianza, sino volvernos una fuente confiable, ¿no? Que eso es como el gran reto que tenemos. Sí. Bueno, tenemos aquí otra pregunta que es de Sebastián Aristizábal. Él nos dice, ¿qué nos podrías decir sobre la corrupción en los medios de comunicación, como por ejemplo en los noticieros? No sé porque es un tema muy grande, corrupción. Eh, Hablamos de un tema que implica muchas formas de corrupción. ¿Por dónde? Yo creo que, no sé si de pronto la pregunta esté planteada desde el interés de saber estas limitaciones que a veces ponen las empresas masivas y sobre qué se comunica y qué no. Y si te refieres a corrupciones no sé si hay de pronto algún tipo de restricción en la información en determinados contextos. Porque para hablar de corrupción, pues yo creo que implica más un debate sobre quiénes financian los medios de comunicación, de dónde salen los recursos, y ese no es mi tema, estaría siendo muy irresponsable si hablo por hablar de cosas que no sé y que no tengo datos precisos a la mano para poder opinar. Entonces, si puedes aclarar un poco más a qué te refieres con corrupción, podría ampliar la respuesta. Vamos a estar pendiente de la aclaración de Sebastián por el chat. Ahí, mientras Sebastián de pronto se anima a aclararnos un poco más la pregunta, yo quiero hacerte una que hablaste justamente del asunto de la corrupción con las fuentes y tiene que ver con, por ejemplo, cuando un ciudadano les llega a ustedes con un video, un material, digamos, ustedes cómo hacen este criterio para establecer si es un material que se puede publicar o no, o si, digamos, cómo es ese manejo con el material externo que no es producido directamente por el periódico o en este caso pues por el diario, sino más bien por ciudadanos o gente externa al diario. Antes pasaba mucho de que todo lo que, no solo en el país, sino en los otros medios, yo veía esta constante de que la gente enviaba material y se publicaba por publicar y luego recibías la alerta de que, como me publicaste, entonces ¿cuánto me vas a pagar? Porque la gente tenía esa relación anteriormente con los medios de comunicación, era que, mire, yo estuve en tal lugar, tomé una foto, iban hasta las oficinas de los medios, les decían, ¿cuánto me das? ¿Cuánto cuesta esta foto que estuve allá en un accidente? Eso funcionaba antes, porque he escuchado varias historias de personas que se acercaban a los medios a decir eso. Y cuando empezaba este acceso masivo a celulares y que la gente grababa, había también como algunas personas que reaccionaban de esa manera, de que después de que les publicaban, eh, decían, le preguntaban, interpelaban si podían cobrar el contenido o no. Eso ha ido cambiando porque cada vez aunque todavía es un tema en el que tenemos muchos vacíos legales de quién es propietario de qué en digital, cada vez las precisiones que se hacen cuando uno accede a una aplicación o difunde un contenido en una aplicación y no le pone ciertas marcaciones, se asumen que son cosas públicas. Entonces es algo que realmente la gente no es muy consciente. Cuando yo difundo algo que parece que está en un escenario público y lo difundo por difundirlo en una red social, en un perfil que está público, eso podría, que no debería, pero podría cogerlo cualquier otra persona y hacer algo con ese contenido. Allí estás perdiendo varias de las cosas que son tuyas, de tu propiedad. Es un tema que todavía tiene muchos vacíos legales. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero hay que dudar, como dije, de todo el contenido contribuido, porque si bien cualquier persona que graba lo hace con sus intereses de informar, nosotros que somos los que nos estamos formando para ello, debemos saber de que no podemos enviar por enviar contenido, porque sí, de personas en situación de vulnerabilidad.
Si te mandan un video de una persona que está en la calle, pasando un mal momento, ¿a qué contribuyes tú con ese video si lo difundes masivamente? Por ejemplo, no poner imágenes de niños, o sea, ya está, cada vez es más eh, fuerte las medidas sobre protección a menores. Entonces, si hay niños así ven el permiso, ni menos están en condición de vulnerabilidad, no, pues no. Entonces, por ejemplo, ahí ya habría otra manera de descartar el contenido. Y tercero, ver la relevancia. ¿Este video realmente te aporta o hay otras formas de solucionar un contenido, dar una noticia sin necesidad de usar este video? Pero creo que hay muchos todavía temas legales que no conocemos sobre las implicaciones que hay en el contenido que se difunde a través de redes sociales que emite una persona natural, porque como les digo, cuando uno le envía a alguien cercano un contenido, así sea tan cercano, una vez tiende a creer y finalmente no sabemos de dónde viene. Colombia Check, por ejemplo, que es el colectivo de periodistas dedicados al chequeo, se ha ido especializando o nos ha ido compartiendo información a todos de cómo verificar eso. Cada vez también el acceso masivo a Internet ha generado otro tipo de desarrollos digitales que te permite rastrear el origen de una foto, verificar si los contenidos han sido alterados o no, revisar la manipulación de algunos tipos de contenidos, otros son muy difíciles de rastrear. Pero bueno, hay otras cosas que surgen en paralelo. Como tenemos tantas dudas, hay otros periodistas que están resolviéndolas y tratando de contribuir a que el trabajo sea cada vez de más calidad. Pero yo creo que la base es, en este momento, dudar y verificar. Ok, muy bien, muchas gracias. Está buenísimo, por ejemplo, eso de la consideración de qué material es público o no, y sobre todo la gran pregunta que que nos dijiste ahorita eh, de que cuando nos llega un contenido realmente preguntarnos si vale la pena publicarlo y si de verdad es un contenido que se debe publicar, ¿no? Muy interesante que se haya acá esa reflexión ante el contenido antes de la publicación. Sebastián nos mandó la aclaración, Camilo, y nos dice, recordemos cuál era la pregunta de él. Él nos decía, ¿qué nos podrías decir sobre la corrupción en los medios de comunicación, como por ejemplo en los noticieros? Entonces, él nos aclara así. El sentido de la pregunta es, por ejemplo, los falsos positivos. ¿Por qué no le dan tanto bombo a esas cosas que pienso que sí son importantes? Okay. Yo creo que eso hace parte también de las agendas de los medios. Yo no sé si ese tema es corrupción, si cabe bajo la categoría corrupción. Creo que es importante que como comunicadores, estudiantes de comunicación, periodistas o personas naturales, seamos conscientes de que las empresas de medios de comunicación, como todas las empresas, tienen dueños, tienen intereses, no son ONGs. Hay medios de comunicación que son financiados por ONGs y tienen otras características. Y pertenecer a un gremio económico tiene limitaciones de enfoque, de encuadre. Eso no es un misterio, eso es un debate que todos conocemos. Entonces, si bien hay algunos medios que no le dan de pronto el cubrimiento de la manera en que a Sebastián le interesaría, hay otros medios que sí. Entonces, creo que la posibilidad que tienes como usuario es buscar y que puedes acceder a esa información que no te dan los medios que estás cuestionando. Entonces, las posibilidades ahorita es que hay medios alternativos que tal vez dan un cubrimiento diferente a ese tema, a los que puedes acceder y puedes decidir qué ver y qué no, y puedes ampliar la información y puedes buscar más por tu cuenta. Ahorita ya no hay si bien hay unos medios que tienen una capacidad de difusión mayor que otras por diferentes temas, el Internet también nos permite buscar, dudar y encontrar otras formas de comunicarnos y de entender, conseguir la información para formar nuestro criterio. Entonces, mi invitación más es a que decidas por cuenta como usuario, como receptor que no te gusta ese cubrimiento y que podrías encontrarlo en otras partes. Y que a la vez podrías comentar en esos medios tradicionales con información diferente porque tienes la posibilidad ahorita de compartir con tu percepción sobre el cubrimiento allí. Bueno, Julián Camilo Londoño nos pregunta lo siguiente.
A los que queremos ser community managers, ¿qué nos aconsejarías? Que estudien mucho, porque cambia constantemente. Si bien a ver, el community manager, por ejemplo, era un término que estaba muy en boga hace 1 año y medio, 2 años, y ahorita se habla de estrategas sociales o de expertos en medios sociales, va cambiando el nombre de la categoría. Entonces yo creo que más que pensar en que quiero, si me interesa el tema de la difusión en medios sociales, del marketing digital, de la construcción de contenido para esas plataformas, es estar al ritmo en el que va esta producción de contenido, porque ese sí que está cambiando. Ese todo el tiempo se está actualizando por las innovaciones, por los nuevos lenguajes. Entonces implica, si bien que conocer esas formas básicas de comunicarnos, ahí sí tienes que estar en la tendencia de los cambios que tienen los algoritmos. Por ejemplo, Facebook o Google constantemente hacen cambios en la manera en que nos muestran el contenido. Y esos cambios no te los comunican públicamente como, hola, acabamos de hacer como una noticia pública. No, eso porque así no funciona. Piensen en Facebook, cuántos, a ver, si han tenido algún amigo que hace rato no ven en su Facebook y usted dice, ¿será que me eliminó? Y van y lo buscan y ahí está. Pero hace rato no ven los contenidos y ha estado publicando, porque ustedes no tienen relación constante de likes, de comentar con esas personas, sino que el Facebook ha ido cambiando el algoritmo para mostrarles solamente a los que cree la inteligencia artificial que tienes esa relación. Entonces, por ejemplo, eso es un cambio en la manera en la que se distribuye el contenido, que implica que uno tiene que estar a la par de los cambios que se están haciendo en esas aplicaciones. Entonces, de pronto, en unos años no habrá vacantes como Community Manager, así haga lo mismo y tenga otro nombre. Pero la clave es que entiendes cómo funcionan y que estás al ritmo de los cambios que hay en las aplicaciones digitales para poder responder a esos retos. Ok, bueno, tenemos también la pregunta de César Tulio Castro. Sí. Él dice, ¿qué tanta independencia tienen hoy los periodistas para el ejercicio de su oficio con respecto a las empresas periodísticas y otro tipo de estructuras económicas y políticas en las nuevas condiciones de hacer periodístico? Bueno, pues yo creo que depende mucho de los medios para los que se trabaja. Desde mi experiencia, creo que yo no he vivido en carne propia, así como para yo decir, a mí me han censurado. Como que no soy independiente en la forma en la que comunico. Yo creo que cada periodista, dependiendo del medio en el que trabaja, entiende las lógicas, el punto, el enfoque editorial del lugar para el que trabaja, y por eso muchos, el sueño tal vez es ser independiente para básicamente comunicar como yo creo que se debe comunicar. Que esa es la posibilidad, ser independiente. Si bien hay personas que tal vez pueden sentir o han vivido en este país claramente censura, pues yo a título personal no puedo decir que me haya pasado a mí, porque siempre hay formas de presentar la información y de mostrar la información de población vulnerable, de temas delicados de alguna forma. Y la clave es cómo tienes esa interlocución con tu editor o con un jefe de redacción para mostrar la pertinencia de algunos temas y encontrar el tratamiento adecuado para ellos. Yo creo que hay ese diálogo, hay esa posibilidad de siempre dialogar para saber cómo mostrar un contenido. Entonces, en mi caso no, pero obviamente sé que en Colombia, en muchos otros lugares, hay políticas o bueno, no sé si políticas, pero hay personas que han denunciado que han tenido censura a sus contenidos. Como en mi caso, sería muy atrevido decirlo, ¿me entiendes? Pero para el respecto de la independencia, yo creo que una gran oportunidad es emprender. Si te interesa no tener ninguna limitación política y económica con nadie que restrinja tu contenido de alguna u otra manera, emprende. Ahora bien, cuando empieces a emprender y empieces a entender la relación que hay entre cómo hacer rentable un medio de comunicación, cómo es tu relación con los diferentes proveedores que vas a necesitar para que funcionen, vas a empezar a entender también esas lógicas de comunicación, política, economía y derivadas. Pero creo que los mismos medios y las mismas redes sociales nos permiten también tener una voz propia y ser independientes. Bueno, nos pregunta Ashik. Para los medios tradicionales, especialmente los noticieros, no abordan o mencionan el nuevo contenido digital y audiovisual, Matarife,
que ha sido un éxito y ha generado controversia en las redes sociales. ¿Por qué los medios tradicionales no hablan de Matarife? Yo creo que debemos entender que hay un ecosistema digital en el que hay plataformas donde encontramos contenido, no solamente Matarife. Ustedes pueden ver de que no se hablan de muchas otras cosas, pero circulan y la gente las ve. Pero yo no diría que porque los medios tradicionales. Yo ayer escuché el debate en Blue Radio de Matarife al mediodía con los periodistas que hicieron la investigación, como una hora casi. O sea, yo creo que sí está pasando. Tal vez no va a ser el titular de abril. ¿Por qué? No sé, pues depende de las posiciones editoriales de cada medio de comunicación. Recuerden que los medios, todos tienen un enfoque. Este recuadro en el que ustedes me ven a mí es una manera de demostrar que hay un enfoque, que yo estoy mostrando esta parte, pero el lugar en el que estoy es mucho más grande, que no se ve por fuera de este enfoque. Esto pasa en los medios de comunicación. Cuando una persona produce un contenido como Matarife, está mostrando su enfoque y decidió mostrar ese por sus intereses políticos, económicos, sociales. Otra persona podría decir que no está siendo objetivo, así sea muy independiente, y podría cuestionar que se esté mirando solo desde este lado. Ese es el enfoque, todos, desde la orilla en el que, desde la que se habla, hay ese enfoque. Entonces, si bien tal vez no está saliendo los titulares de los medios tradicionales, se está consumiendo por otras plataformas, por WhatsApp, que era básicamente la oferta o el proceso de mercadeo de la serie, es que era una serie, la primera serie por WhatsApp. Eso ya habla de que hay un interés claro de que la gente lo vea por otro dispositivo. Y hay unos usuarios masivos allí que lo quieren ver. El ecosistema digital es gigantesco. Pero claro, entendamos, hay enfoques periodísticos. Detrás de todos los medios hay intereses políticos y económicos, son empresas. A veces lo vemos desde el romanticismo de que no funciona así. Sí, sí, funciona así. Todos funcionan, todos los medios de comunicación funcionan así. Y yo creo que el tema de Matarife, además, es un tema que da para un debate mucho más amplio en el que estén realmente las personas que están produciendo el contenido. Yo creo que han salido en diferentes medios, escuchen los debates de todas las otras preguntas que le están haciendo, incluso periodistas en la silla vacía. Había un artículo también analizando la serie sobre ese, habló Blue Radio ayer. Entonces creo que sí hay un debate en los medios tradicionales. Busquemos qué más hay, porque hay circulación en otro tipo de plataformas sobre la serie. Bueno, entonces, digamos que ya podemos ir concluyendo. Realmente creo que hemos tenido muchas aportes, ¿sí? Como por ejemplo, identificar diferentes retos como el manejo de diferentes lenguajes, estar actualizado, aprender a manejar una cordialidad y una comunicación y una confianza con nuestro público, ¿no? Aprender a tener criterio para el manejo de los contenidos y también a su vez ser un medio confiable, ¿no? Sí. Por otro lado, también hemos, digamos, establecido que entre los grandes, digamos, conocimientos que debemos de adquirir para mantener actualizados en este momento son precisamente, por ejemplo, el periodismo de datos, el manejo de cifras que nos dan las mismas plataformas con respecto al manejo de nuestro público, las dinámicas que tiene nuestro público y a su vez creo que también establecer los criterios para no caer en fake news o en noticias falsas. También el asunto de lograr establecer cuál es nuestra agenda y cuál va a ser esa ventana que tú establecías ahorita sobre lo que yo voy a proyectar como medio. Y también el asunto de ser independiente, ¿no? Creo que a grandes rasgos hemos, digamos, tocado estos temas que me parecen supremamente interesantes para los comunicadores de hoy y a lo que se están enfrentando en la actualidad. Y precisamente de eso es que la especialización de comunicación y periodismo digital apunta. Justamente, por ejemplo, una de las asignaturas es periodismo de datos, digamos, administración y conocimiento del Big Data,
por ejemplo, contigo tenemos una asignatura que me parece que es genial y es precisamente con relación a lo de los nuevos lenguajes, ¿no? Que esta asignatura apunta a aprender a generar mensajes para los diferentes entornos electrónicos. Y creo que justamente es supremamente oportuna nuestra especialización de comunicación y periodismo digital, además de que tiene la fortuna de ser una modalidad virtual y permite que nosotros la podemos hacer desde cualquier lado. Y me parece genial esta conversación que hemos tenido, Camilo, porque nos plantea justamente que estamos en el panorama que es y que además también quiero decirles a todo nuestro público que vamos a ofrecer 2 cursos que pueden ser homologables para la especialización. Uno de los cursos es Comunicación Estratégica Digital y el otro es justamente el que va a dictar Camilo, que es el de Producción en Entornos Electrónicos. Y que si después desean ingresar y realizar toda la especialización, se les puede homologar la asignatura. Bienvenidos, digamos, a todos los que estén interesados en conocer más sobre la especialización. Les agradezco mucho el estar aquí, el estar atentos hasta el final del webinar y a Camilo especialmente por compartir no solamente su experiencia, sino sus conocimientos sobre lo que sucede en este momento con la comunicación y el periodismo y los entornos digitales. Muchas gracias a todos y espero tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Isabel, y a la universidad también por la invitación. Bueno, que estén bien.